Amén. Estamos con este estudio bíblico hermoso. Amén. Para poder ser siervos del Señor. Estamos en este tiempo rememorando los que nuestro amado Señor Jesucristo, todo aquel calvario, todo aquel sufrimiento que pasó Él, ¿verdad? Y nosotros, para que podamos conocer, porque si vamos a servirle al Señor, si nosotros vamos a predicar a nuestro Dios Todopoderoso, tenemos que conocerlo, tenemos que saber de a quién vamos a predicar, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tú quieres ser un discípulo? ¿Por qué tú quieres predicar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso? Es importante que conozcas a este Dios. Es que importante que tú conozcas todo su caminar, todo lo que Él hizo por ti y por mí. Amén. Todo aquel sufrimiento, toda persecución, toda injuria, toda esa multitud de gente enardecida, los fariseos, los escribas con tanta envidia, con tanta maldad, para poder matar, destruir a su opositor, a nuestro amado Dios. Amén. Pero sabíamos nosotros perfectamente que todo tenía un propósito. Amén. Y bueno, así como vimos el anterior martes, que era un tiempo de tristeza, donde lo dejaron solo prácticamente a nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los discípulos lo dejaron, lo abandonaron, todos le seguían solamente de lejos, las mujeres se lamentaban. Todo era un tiempo de tristeza, todo un tiempo de mucha soledad, de mucha angustia, de mucho lloro, de mucho quebranto. Al ver a nuestro amado Señor Jesucristo ahí, al verlo ahí, hermano, esa multitud de gente no podía hacer nada, totalmente impotente, con una gente malvada, enardecida, que lo único que quería, aunque era inocente, como hemos visto, era santo Él, pero tenía que cumplirse las Escrituras. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 23:44. Vamos a seguir rememorando aquel momento tan importante. Ya aquí ya vienen buenas noticias, ¿verdad? Mire, aquí ya vamos a contarle, vamos a escudriñar esto tan bonito que ya se escribió, y para testimonio a las naciones, para que vean que nuestro Dios no se quedó en la tumba, no se quedó ahí, no murió y ahí nomás se quedó. Hubieron muchos testigos, y por eso estos testigos se escribieron, para que nosotros podamos tener esa fe, esa seguridad, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando yo escudriñé por primera vez esto, no paraba de llorar, me quebranté mucho al ver cómo nuestro amado Señor, cómo era tan real esto para mi vida. Yo lo pude vivir, créamelo, y sé que tú también lo vas a vivir. Amén. Porque esta palabra es real. Fueron testigos fieles que estuvieron ahí en ese preciso momento que escribieron. Amén. Lucas, por ejemplo, fue un discípulo. Él recabó toda la información de todos los discípulos. Estuvo con Pablo, pero también dice que se juntó con los discípulos, y él pudo escribir esta carta de manera más bonita, más directa todavía, con todos los testimonios de los discípulos que estuvieron con nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Lucas, sabemos que era un médico, era médico. Mira, dice aquí Lucas 23:44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En otra versión dice era las 12 de la mañana, y como que estas tinieblas duraron hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Mira, hermano, esto es importantísimo, ¿verdad? Esto es importantísimo. Mira, vamos a ver otra versión para que podamos entender un poco mejor todavía. Dice así, esta otra versión: como a las 12 del día el sol se dejó de brillar, y todo el país, o sea, ya el Señor estaba allí, ya estaba en la cruz, ya lo habían crucificado. Amén. Estaba con los dos ladrones. Ustedes han visto que uno de ellos se arrepintió. Dice que cuando el Señor expiró, vean lo maravilloso que pasa. Ese mismo momento se puso tinieblas. Imagínense, como 3 horas de tinieblas. Me imagino yo que Satanás ha debido estar feliz, contento, y los espíritus inmundos dijeron: lo derribamos, lo derrotamos, destruimos a nuestro enemigo. Me imagino yo. Y por eso las tinieblas ahí.
Era algo estremecedor. Esa gente, me imagino, hermano, ha quedado absorta de semejante evento. Todos estaban, dice, todos estaban, pasa hermanita, pasa, bienvenida. Todos estaban ahí, ¿verdad? Todos estaban ahí tristes, todos estaban angustiados. Todo ese momento fue un momento muy álgido. Todo el país, dice, escucha, todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde, como 3 horas de oscuridad, imagínense. 3 horas, hermano, de oscuridad en un pleno día. A las 12 del mediodía empezó todo esto. Amén. Y aquí pasó algo hermoso. Y esto es importante que aprendamos nosotros, los siervos del Señor. Y tú, hermano amigo, tú, amado hermano amigo que me estás escuchando, que me estás viendo ahora por la internet, míralo, ¿por qué vino? Vas a ver el propósito tan hermoso, que esto fue uno de los motivos por el cual vino nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, la cortina del templo se partió, mejor dicho, en dos, de arriba abajo. Amén. La cortina del templo se partió en 2 de arriba abajo. ¿Por qué se partió? Porque, amados hermanitos, el templo físico estaba constituido de 3 partes. Estaba el atrio exterior, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba ahí el arca del pacto. Había unos querubines hermosos, estaba ahí. No recuerdo ahorita los otros utensilios, pero saben lo hermoso, hermano, que allí descendía el Señor una vez por año. Se llamaba el día del Yom Kippur, el día de expiación, el día de perdón de pecados. Amén. Entonces el pueblo de Israel tenía una vez solamente por año acceso a poder hablar con Dios. Ni siquiera podía, el pobre pueblo no podía hacerlo. Solamente al sacerdote se elegía. Era eso por sorteo, y al sacerdote que le tocaba, ese sacerdote, hermano, tenía que prepararse, tenía que aprenderse unas oraciones, ¿verdad? Y si el Señor no aceptaba, imagínense, inclusive era con campanitas, con una soga que era amarrado a su cintura y con campanitas, porque dice que si esas campanitas dejaban de sonar, se supone que el sacerdote había muerto. Y la única manera, porque nadie podía entrar a ese lugar, el que entraba a ese lugar, hermano, sin permiso, se moría, porque ahí descendía la gloria del Señor. Ahí descendía el Señor para poder hablar con el sacerdote y así poder transmitir el mensaje, amén, así poder transmitir el mensaje o las bendiciones que iban a venir sobre el pueblo de Israel. O sea que, hermanos, era difícil, muy difícil. Solamente el sacerdote podía ingresar. Y ve aquí de hermoso esta enseñanza. ¿Por qué se rompió la cortina? Y mire, no se rompió de abajo para arriba. La cortina era de una ¿cómo se llama? De ciertos metros, creo que de 3, 4 metros. Era bien alto, hasta más creo. No recuerdo bien la verdad la medida de la cortina, pero lo hermoso de esto es que la cortina se partió en 2, dice, de arriba abajo. Amén. De arriba abajo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. ¿Símbolo de qué? De que ahora, mira, escucha lo que te voy a decir, tan bonito esto. De que ahora ya no es una vez por año. Amén. Ya no es una vez por año que solamente el sacerdote iba a ingresar al lugar santísimo. Ahora Él mismo, amén, Él mismo, y ojo que te quiero enseñar, porque dice que el sacerdote hacía sacrificios de un animalito, de 2 animalitos creo, o de un animalito, venía con sangre ajena a rociar sobre el propiciatorio, ahí sobre el arca del pacto, la sangre para expiación, para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Pero ahora el Señor, hermano, se ofreció una sola vez y para siempre con su sangre. Él se dio en holocausto, Él se dio en sacrificio por toda la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener acceso de manera directa. O sea, ya no hay ningún impedimento para poder entrar al lugar santísimo. ¿Me estás entendiendo? Mira qué hermoso, ¿no? Entonces, mira, ahora la iglesia
Y ahora tú también, hermano, tienes acceso al Señor. Mira, y por eso el Señor dice que nos hizo reyes y sacerdotes ahora. Somos reyes y sacerdotes, por supuesto, con minúscula, porque nosotros como sacerdotes podemos ingresar al lugar santísimo. Y eso no, por supuesto, no tenemos que buscar un lugar físico. Ya no es un templo físico. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el lugar santísimo está pues en nuestro espíritu. Y hermano, donde tú vayas, donde tú te inclines a orar, ya sea en tu cuarto, ya sea en una montaña, o donde quiera que tú quieras hablar con el Señor, puedes hacerlo. Y eso es lo hermoso. Por eso Él es omnisciente, es el omnipresente. Él está aquí en este momento y Él está acá. Él está allí donde tú estás ahora, en tu casa. El Señor está ahí. Si tú quieres hablar con Él, por supuesto, si tú te humillas, si tú haces una oración sincera, con seguridad que el Señor te va a oír. Y eso es lo hermoso. Amén. Mira, la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. ¿Para qué? Para que ya no solamente una vez por año pudiésemos ingresar a hablar con Dios, sino en el momento que tú quieras, en el momento que nosotros querramos. Mira qué hermoso, ¿verdad? Jesús dice, gritó con fuerzas y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Y después de decir esto, murió, expiró, dice la Reina Valera 60. Amén. Después de esto, el Señor Jesucristo murió, pero nosotros sabemos perfectamente que esto fue momentáneo. Amén. Mira, y dice el verso 23-47, cuando el centurión, uno de los centuriones, uno de los soldados, vio semejantes eventos, imagínense, él estaba ahí custodiando a los tres que habían sido crucificados, a los dos ladrones juntamente con el Señor Jesús. Amén. Y dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Mira, este centurión pudo ser tocado por el Señor. Este centurión, hermano, al ver las maravillas, al ver los prodigios que se estaban dando ahí, él pudo dar gloria a Dios. Y me imagino que él se convirtió, gracias al Señor, ¿verdad? Gracias a que ver todo ese sufrimiento, él se había dado cuenta de que estaban matando a un hombre justo, a un hombre santo, hermanos. Amén. A un hombre justo, un hombre santo. Y el Señor pues allí se mueve también, ¿verdad? Y este varón pudo ser tocado por el Señor. Y mira, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre, ¿qué dice? Este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, dice, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Amén. Imagínense, hermanos, recién se dieron cuenta, recién se golpeaban el pecho, porque es así, ¿verdad? Hermanos, recién muchas veces cuando pasan los acontecimientos, cuando pasa el sufrimiento, cuando pasa el dolor, cuando muchas veces nosotros, hermanos, injuriamos al Señor, hermanos, no somos reacios y estamos al borde de las situaciones adversas, ahí recién nos golpeamos el pecho. Así pasó con esta persona. Recién cuando vieron el espectáculo, cuando vieron que el sol se oscureció, se hizo de noche por 3 horas, imagínense. Me imagino que hubieron vientos, dice que hubo como un terremoto. Recién las personas como se redarguyeron y se habían dado cuenta de que habían matado, de que habían sido cómplices de matar a un hombre santo, a un hombre inocente, que era nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice que se volvían golpeándose el pecho. Amén. ¿Qué es eso? Estaban con remordimiento. Amén. Estaban con remordimiento por haber sido cómplice de matar a un hombre santo, de matar a un hombre inocente. El mismo Pilato decía, el mismo Herodes decía: yo no le veo por qué lo vamos a matar a este hombre. Yo no le hallo ninguna maldad. Yo no sé por qué quieren matarlo ustedes a él. Imagínense.
Pero todos sus conocidos y las mujeres, dice, que le habían seguido, en Lucas 23:49, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este José de Arimatea, amado hermano, era también un discípulo, amén. Un discípulo que también seguramente defendió mucho, pero él, por supuesto, era una autoridad, era un hombre rico. Y de pronto no se habla más de José de Arimatea, más que en este momento, cuando él va y se le presenta, dice, a Pilato, y arrebata la bendición, y le dice, va con autoridad para pedirle el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo y poder enterrarlo, poder llevarlo a un lugar que ya estaba preparado, un lugar de ricos, dice. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Mira, José, mi tocayo, amén. Este también, dice, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Estaba oponiéndose. Él se opuso. José se opuso desde un principio a la potestad. Él no tenía la autoridad. Pero bueno, ahí se manifestó este varón pidiendo el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Dice la profecía, ¿verdad?, que fue sepultado en un lugar de ricos. Amén. José de Arimatea había preparado un lugar especial para nuestro amado Señor Jesucristo. Y quitándolo, dice, le envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. O sea, una peña, un cerro se abrió ahí, ¿verdad? Y ahí lo pusieron al Señor, le pusieron una tapa grande, muy grande, de piedra, de roca. Un sepulcro abierto en una peña, dice, el cual aún no se había puesto a nadie. Era nuevecito, se había preparado eso especialmente para nuestro amado Señor. Amén. Era de día, dice, de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Hermano, en el día de reposo no se movía nada. Amén. Para que se den cuenta, amados hermanitos, que el pueblo de Israel hasta ahora todavía cumple, ¿verdad? Todavía ha recibido esta enseñanza de poder cumplir el Shabbat, el sábado. Amén. Pero esto era para el pueblo judío, no para nosotros los gentiles, porque el Señor dijo que el Shabbat, el sábado, tenían que celebrarlo perpetuamente. Amén. Para recordar que el Señor hizo la tierra, los cielos, toda la creación en 6 días, y el séptimo día Él descansó. Y ellos lo llevaban. Por eso dice que ese día era el día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Mire, y las mujeres que habían venido con Él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Porque esto, hermano, era un mandamiento, es un mandamiento. El pueblo de Israel todavía, porque Él dijo, van a recordarme perpetuamente, esto van a celebrarlo perpetuamente, para que no se olviden lo que yo hice en la creación. Amén. Pero conste, vuelvo a repetirles que esto era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Amén. Dice que ellas no movieron las especies, todo lo tenían para ir ellos a ir a adorar al Señor, seguramente para ir a lavarlo, limpiarlo, perfumarlo, entrar a la tumba ahí. Amén. Pero el día de reposo, el día sábado, no se movieron para nada. Todos se quedaron en casa, nadie se podía mover. ¿Me entienden? Así era el Shabbat, así es el sábado, aún todavía allá en Israel. Y escuchen esto, amados hermanos. El primer día de la semana, o sea, el domingo, amén, el domingo es que el Señor resucita. Vea, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, tempranito, vinieron al sepulcro
trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Por favor, sácalo al niño, por favor, llévenlo atrás. ¿Ya? Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Hallaron removida la piedra, o sea, ya no estaba el Señor. Ya no estaba el Señor Jesús. Ya había resucitado. El primer día de la semana, el domingo. Mira qué hermoso. Amén. Y entrando, dice, las mujeres que fueron con las especies aromáticas, seguramente a perfumar ese lugar, ¿verdad? Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ya no estaba. Había pasado algo especial. Había pasado algo hermoso ahí. Las mujeres que estaban llorando, las mujeres que estaban tristes, se quedaron asombradas, amados hermanitos. Y eso es lo hermoso. Amén. Y aconteció, dice, que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Saben quiénes eran? Dos ángeles. Amén. Dos ángeles estaban ahí, nadie más, porque dice que, según cuentan las otras versiones, los otros evangelios, dice que los soldados se asustaron, ¿verdad? Aparecieron, ahí hubo un terremoto, se abrió la tumba de manera sorprendente y ellos salieron despavoridos y no quedó nadie. Entonces, cuando fueron las mujeres, ¿verdad? María Magdalena, estaban las otras siervas del Señor ahí, todas las que estuvieron con nuestro amado Señor Jesucristo, ya. Y prácticamente quedaron perplejas porque la tumba estaba vacía, no había nadie. Amén. Pero de pronto, dice, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Qué hermoso. Dos varones, dos ángeles, hermoso. Mira cómo es tu vestimenta de los ángeles, vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, dice, las mujeres bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dijeron los discípulos, no, mejor dicho, dijeron los ángeles. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me imagino que han debido sorprenderse de semejante maravilla que dijeron los ángeles a estas mujeres, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Escucha esto, amén. No está aquí, sino que ha vuelto a vivir, sino que ha resucitado. Amén. Ha resucitado. Me imagino ese momento de estas mujeres, no sabían dónde ponerse, no sabían qué hacer. Hay una confusión, ¿verdad? Entre lloro, entre tristeza, entre alegría. No sabían pues qué hacer, hermanos. Imagínense ver algo sobrenatural, ver dos ángeles hermosos ahí, resplandecientes, con sus trajes resplandecientes, vestiduras blancas y resplandecientes, algo que nunca jamás habían visto ellas. Se quedaron asombradas. Y ahí está, ellos, los ángeles, dijeron: ¿por qué buscan ustedes aquí entre los muertos al que está vivo? Amén. Y esto es lo que tenemos que saber. Esto es lo que tenemos que aprender. Esto es lo que tenemos que leer. Amén. Esto está escrito no solamente en Lucas, está en Mateo, está en Juan, está en Marcos también. Ahí, vea, todos los siervos escribieron este momento tan hermoso. Amén. Porque estas mujeres testificaron de las maravillas que vieron en ese momento. Y dice: no está aquí, le dicen los ángeles, sino que ha resucitado. O sea, ha vuelto a vivir. Acordaos, le decían, los mismos ángeles le decían a las mujeres ahí: acordaos de lo que os habló el Señor cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, escucha, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Estaba profetizado. Estaba ya profetizado. Los siervos del Señor, la palabra del Señor ya estaba, ya se había dicho de que nuestro amado Señor Jesucristo iba a padecer, de que nuestro amado Señor Jesucristo venía con un propósito, pero Él iba a ser muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Y esto se estaba dando ya. Esta palabra se estaba cumpliendo, esta palabra se está cumpliendo, se estaba cumpliendo en este momento. Y nosotros por fe estamos en ese momento tan hermoso, amados hermanos. Nuestro amado Señor Jesucristo no está muerto, sino está vivo. Amén.
y le dice, los ángeles le decían: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres de pecadores. Ustedes sabían, ustedes conocían, el mismo Señor Jesús les había dicho a ellos, a los discípulos y a las mujeres también, y que sea crucificado, escucha esto, porque también estaba escrito que iba a ser crucificado y resucite al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellas, dice, se acordaron de sus palabras. Gloria a Dios. Se les abrió el entendimiento. Y eso es lo que queremos nosotros, amados hermanos. Eso es lo que yo quiero a ti, amigo, que me estás escuchando. Quiero que ahora que tú estás escudriñando conmigo la palabra, tú te des cuenta que es testimonios hermosos, reales, ¿verdad? De lo que nuestro amado Señor Jesucristo resucitó. Ellos escribieron, ellos son testigos fieles de lo que pasó. Por eso Dios ahora ya no está muerto, Él está vivo, amén. Y Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él está aquí ahora mismo, en este lugar, y también ahí contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellas, dice, se acordaron de las palabras recién, ¿verdad? Recién. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Me imagino esa tristeza que estaban ellos, esa angustia. Me imagino ahí estaban comiendo, tal vez estarían en ayuna, no lo sé, pero ha debido ser un momento muy especial, muy pero muy especial. Amén. Y dice que estas mujeres corrieron a dar las buenas nuevas. Ahí estaban los 11 discípulos y todos los demás. Había más siervos también. Eran, dice, María Magdalena, escucha, Juana, la mujer del intendente de Shusha, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas, dieron estas buenas noticias a los apóstoles. Amén. Mas ellos, dice, les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Es que es así, ¿verdad? Mira estos discípulos, hermano, que vieron la gloria, que vieron milagros, que vieron tantas maravillas, que el Señor mismo los utilizó a ellos. Aún así todavía estaban como que no creo, no, me parece que no. ¿Será verdad? O sea, siempre nosotros queremos ver para creer, ¿verdad? Así somos, ¿no? Tenemos que ver para creer. A ver, vamos a ver si es verdad. Y así hay mucha gente, hermano, hay mucha gente que quiere ver. La palabra la palabra está aquí ahora. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Nosotros totalmente tenemos que escuchar esta palabra y creerlas como niño, creerlo como niño. Hermano, yo leí esta palabra, yo escudriñé, yo conocí estas escrituras y yo la creo como niño. Y para eso estamos acá. Te estamos predicando este evangelio, estas buenas nuevas, para que tú sepas, veas lo que nuestro amado Señor Jesucristo, antes de su sacrificio, antes del holocausto que iba a hacer por toda la humanidad, hermano, lo que Él padeció, lo que Él sufrió. Pero por supuesto, hermano, todo dolor termina tarde o temprano, todo sufrimiento, todo dolor, toda angustia termina, porque, hermano, después viene el gozo. ¿Cuántos dicen amén? Viene el gozo, amén. Ellas, dice, parecían locura a ellos, a los discípulos, a los 11 discípulos y los demás que estaban allí, les parecía locura. Sí, no, porque le contaron, no, y seguramente le dijeron: mira, te cuento, les contamos que estaba vacía la tumba, vimos 2 ángeles hermosos ahí, nos hablaron, nos dijeron que el Señor ya no estaba ahí, que había resucitado, y queremos contarles eso. Todavía no lo habían visto al Señor Jesús. Pero levantándose Pedro, ustedes saben que Pedro era tremendo, ¿no? Corrió, dice, al sepulcro Pedro. Se fue rapidito corriendo, amén. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Ya no había el Señor Jesús ahí. Solamente quedaron los lienzos. Solamente quedó todo ahí donde lo habían envuelto a nuestro amado Señor Jesucristo. Vio los lienzos solos, dice, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué hermoso, amén. Van a ver, todavía nadie lo había visto. Solamente, nadie no lo había visto. Solamente los ángeles habían testificado, habían dicho que el Señor Jesús había resucitado. Y la única prueba solamente era que la tumba estaba vacía y que donde estaba el Señor envuelto, toda la sabanita, todo lo que estaba envuelto estaba ahí, había quedado ahí. Era solamente lo único, amén. Pero vea, dice que aquí todos de ellos, aquí dice 2 de ellos. Primeramente se le presenta a 2 varones el Señor. Van a ver este momento tan bonito, amén. Dice aquí 2 de ellos iban el mismo día, o sea el tercer día ya, cuando el Señor Jesús resucitó.
habían dos varones que estaban yendo, dice, a Emaús. Un día, dice, que más o menos quedaba un día, dice, iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba más o menos a 70 estadios de Jerusalén. Más o menos 70 estadios será como unos 3 kilómetros, más o menos 4 kilómetros, tal vez hasta 5, no, más o menos, pero no era un lugar muy distante. Amén. Mira qué hermoso. Dos de ellos, dice, vi el mismo día que había muerto, ya que había resucitado el Señor Jesús, ya era el tercer día, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estos dos varones iban charlando, amén, iban conversando de todo lo que había acontecido, de todo lo que habían visto. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, escucha esto, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Ellos estaban charlando, amén, estaban hablando, conversando. Mira cómo pues, ya van a ver hermoso el desenvolvimiento de esta palabra. Dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y aquí hay algo especial, ¿no? Mire, Lucas capítulo 24 verso 16, mira lo que pasa. Ahí pasa algo hermoso, ¿no? Dice, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Se acuerda cuando como estaba Pablo? Pablo también estaba con los ojos velados. Pablo no se dio cuenta cuando el Señor Jesús se le apareció, ¿verdad? Cuando le habló, él dijo, Señor, ¿quién eres? Recién después el Señor se manifestó y él tenía como unas escamas, o sea, estaba totalmente velado. Hasta que vino Ananías, oró para que se quite ese velo. Lo mismo pasó con estos siervos, amén. Mira, el Señor en su poder los veló, o sea, no se manifestó a ellos, les veló totalmente los ojos para que no lo conociesen. Esto es hermoso, hermanos, amén. Muchas veces nosotros queremos que ya se manifieste nuestro amado Señor Jesucristo, ya queremos verlo, ya queremos, no, todo es a su debido tiempo, amén. El Señor se presentó ahí y me imagino que no se dio a conocer y por eso les veló los ojos, amén. Por eso quedaron velados sus ojos de los dos siervos. ¿Para qué? Él quería saber, él quería conocer, él quería escucharlos para ver si todo lo que ellos sabían, si todo lo que habían recibido, ellos lo creían o no. Vean, muchas veces es así, amén. Es para probar nuestros corazoncitos, para ver si nosotros de verdad tenemos esa fe, hemos confiado, hemos conocido la palabra. Pero estos varones, aunque conocían, estaban dudando, para que se den cuenta. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué plática? Escucha lo que le dice el Señor Jesús a los dos, ahí se le presenta, ¿no? ¿Qué platicáis? ¿Qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Le dice el Señor a los dos varones. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, no dice del otro nombre pues, más que este de varón, porque eran dos varones, pero uno de ellos se manifiesta su nombre acá, Cleofas, amén. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Claro, imagínense si esto fue una noticia que todo el mundo estaba ahí, todo el pueblo se vació para ver ese acontecimiento. Imagínense, ellos sabían a quién habían crucificado, la gente estaba ahí, toda la gente, nadie, me imagino que nadie se quedó sin saber la noticia. Por eso le decía, ¿cómo tú que te presentas acá de pronto nos hallas aquí caminando y nos preguntas qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan triste? Respondiendo, no dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Como que estaba probándolos, estaba probando sus corazoncitos, amén. Estaba probándolos para ver qué iban a decir estos dos varones. Por eso él les veló, para que no lo puedan descubrir todavía. Él quería escucharlos, él quería conversar con ellos él quería probar sus corazones. Mire qué hermoso. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue, escucha de hermoso, mira, estos varones lo tenían así al Señor. Mira qué hermoso, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Claro, hermano, profeta, poderoso en obra,
porque hizo milagros, hizo prodigios, hizo sanidades, hizo muchas cosas. La palabra, hermano, era penetrante. La palabra, ya van a ver ustedes, porque ellos les hablaban, ellos sentían un ardor, dice, en su corazón. Y claro, por supuesto, era porque Dios les estaba hablando. Así también es cuando nosotros recibimos la palabra con sencillez y humildad. Hay algo poderoso que en nuestra conciencia, en nuestro corazoncito, como que nos quema ahí. Y es porque es palabra de Dios. Y sé que algunos también el Señor ahora los está redarguyendo y está tocando sus corazoncitos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, le dice de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y vuestros gobernantes y a sentencia de muerte, y le crucificaron. Claro, por supuesto, ellos sabían perfectamente, estos dos varones sabían que estos sacerdotes, estos principales gobernantes, lo habían asesinado, lo habían matado a un hombre inocente, santo, ¿verdad? Y lo sentenciaron a muerte. Y no solamente eso, hermano, lo crucificaron. Y dice, pero nosotros esperábamos, escucha lo que decían estos varones, o como que todavía estaban incrédulos. Había pasado, por supuesto, el tercer día ya, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Él iba a salvar a Israel. Por supuesto, ya lo había hecho. Ellos no se habían dado cuenta de eso. Amén. Que ya el Señor, a través de ese sacrificio, había unido a los dos, tanto al pueblo de Israel como al pueblo gentil, y por esa sangre nosotros hemos sido limpios, por esa sangre nosotros íbamos a ser salvos, amén, a través de esa sangre preciosa. Entonces, escucha, mira lo que decían estos varones. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de salvar, de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y nada, ¿no? Mire lo que dice esta otra versión: nosotros esperábamos que Él, que nuestro amado Señor Jesucristo, fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Escucha, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, mire, todavía ellos seguían en incredulidad. Vinieron unas mujeres, dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado, pero estaban ellos en duda. Y el Señor estaba ahí. Me imagino esa tristeza del Señor. Me imagino, hermano, de al ver esa incredulidad de estos siervos que también eran discípulos, que conocían, que estuvieron seguramente con el Señor Jesús. Por eso Él se les aparece a estos dos varones. Y dice, sí, mira, ya es el tercer día, pero no pasa nada. Aunque vinieron unas mujeres, dijeron que habían visto visión de ángeles, y dijeron que Él vive. Así, dudando, dijeron que Él vive. No, mira, qué terrible cómo actuaban esas personas. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, inclusive habían testificado otras personas de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, pero aún así seguían endurecido su corazón. Aún así ellos seguían hablando, murmurando, diciendo, bueno, mira, se decía, pero no pasó nada, no pasa nada. Aunque sí han dicho que lo han visto y han ido a ver otra, corroborar, pero no pasa nada, ¿verdad? Entonces Él le dijo, escucha, el Señor se enoja. Amén. El Señor ya se enojó, hermano. El Señor le dice, insensatos, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ustedes, hermanos, no han recibido, ustedes no han conocido las profecías. ¿Acaso ustedes no sabían? ¿Acaso no habían leído ustedes? ¿Por qué son incrédulos? ¿Por qué son tan insensatos? ¿Por qué son tardos de creer? ¿Por qué no creen? Porque así es, hermano. Aún todavía hay mucha gente que no cree, aunque se les predique, aunque se les testifique. Muchos quieren ver, pero imagínate volver atrás otra vez, a pasar los mismos acontecimientos, a ver los mismos acontecimientos que pasaron. Por supuesto que no,
para eso se han escrito, amén. Y por eso ahora dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nada más, tú recibes esta enseñanza, tú la recibes como niño, la crees y no es más, créelo. Créelo que Él murió, créelo que resucitó, créelo que ahora estamos viendo testigos ahí. El Señor se enoja ante estas personas que sabían, conocían las profecías, como ahora mucha gente también conoce las profecías futuras, los acontecimientos que van a pasar pronto, el juicio que está determinado sobre toda la tierra, pero no lo creen. Quieren ver para creer, pero lo triste es que, hermano, que cuando suceda todo esto ya va a ser tarde. Amén. Solamente va a ser como estas personas cuando vieron que sucedió todo, lo único que hicieron era golpearse el pecho, pero todo había sucedido. Ya había sucedido todo. Solamente lo único que les quedó fue golpearse el pecho. Imagínense. Entonces Él le dijo: oh insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les dice. ¿Ah? ¿Acaso ustedes no sabían? ¿Por qué endurecen su corazón? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, escucha esto hermoso, comenzando desde Moisés, imagínense, desde Génesis, desde la antigüedad, el Señor Jesús empieza a predicarle el mensaje de Él mismo. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Porque, hermano, desde Génesis, desde Moisés, hermano, y pasando por casi la mayoría de las escrituras, todas hablan del Señor Jesús. Todas hablan del Mesías, todos hablan de este Salvador del mundo que iba a venir, que iba a ser un nuevo pacto, pero ya no era con un sacrificio de animalitos. Él mismo iba a dar su vida. Todo eso estaba escrito. Él mismo lo repetía cada vez a sus discípulos. Decía: ¿saben qué es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado? Que sea entregado por los sacerdotes, por los principales. Pero ¿saben qué? Va a resucitar. No se desanime, no se desaliente. Pero aún así, con incredulidad, así como ahora también hay mucha gente incrédula, hay mucha gente que se le predica, hay mucha gente que se le dice: mira, hay un Salvador, hay un sanador, hay alguien que perdona pecados, hay alguien que te pueda dar oportunidad, pero no lo creen. Siguen en sus vanidades, siguen en sus pensamientos vanos, siguen en sus maldades, siguen proyectándose a un futuro sabiendo que ya no queda mucho tiempo. Y es triste. Mira, aquí el Señor Jesús empieza a predicarles a estos varones, empieza a recordarles las escrituras, todo lo que estaba escrito referente a Él. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Se está predicando en todas partes, aunque ahora también es triste porque estamos en un tiempo de apostasía. Ya, ¿verdad? Ya no se está predicando la sana doctrina. Por eso es que tenemos que aprovechar este poquito tiempo y las pequeñas congregaciones donde sí estamos predicando la palabra de Dios. Mira, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba el Señor Jesús todas las escrituras, lo que de Él decían. Wow. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que se iba de lejos, como que disimuló, ¿no? Bueno, me voy. Pero ya pues los discípulos estaban, como estos dos siervos habían recibido palabra. Seguramente van a ver, ya ellos tenían algo especial ahí, porque era el mismo Dios todopoderoso que estaba pues redarguyéndolos, y ellos seguro tenían más hambre. Ellos seguramente vieron a este varón que les hablaba con denuedo, que les hablaba con mucha sabiduría. Por supuesto, Dios es la palabra, la misma palabra, el mismo verbo se les presentó ahí a ellos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Le dicen los dos varones al Señor Jesús, y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Escucha: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. Mira qué hermoso, celebró la cena. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y escucha esto: entonces el Señor le abre los ojos. Amén. El Señor les abre los ojos, porque ese era el momento. Amén. Los probó, los escuchó hablar. Amén. Los escuchó, vio su incredulidad de ellos.
¿Por qué es eso, hermano? Amén. El Señor no se da a conocer muchas veces porque Él quiere probar si todo lo que tú recibiste, al final de cuentas, lo crees o no. Y hermano, hay mucha gente que aunque sabe, conoce la palabra, todavía no la cree. Todavía sigue dudando y por eso sigue con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Por eso ahora se ha enfriado. Acabo de ver una imagen hermosa que mandó el hermanito Miguel Megoso, amén, donde una congregación, hermano, vacía, amén, como está ahora nuestras congregaciones, las buenas doctrinas, porque las doctrinas las falsas doctrinas llenitas, porque ahí está la gente que va y busca lo que le agrada escuchar, pero nunca que le redargullan, nunca que les escarban su pecado, le hurguen la llaga. No les gusta, les gusta donde están bien, amén. Entonces el Señor, hermano, después de que los probó, ¿saben qué hizo? Entonces fueron abiertos, les abrió los ojos ya, y recién ellos reaccionaron y le reconocieron, pues lo reconocieron al Señor, mas Él se desapareció de su vista. Me imagino que ya lo reconocieron y seguramente quisieron abrazarlo, besarlo, humillarse, seguramente pedirle perdón y decir: Señor, perdón, Señor, nos equivocamos, estábamos cegados. Pero ya no, el Señor agarró, se desapareció, hermano, y quedaron ahí los discípulos, los dos varones, los dos discípulos ahí, los dos siervos del Señor. Wow, qué triste, ¿no? De no poder hablar, de no poder abrazarlo. Me imagino han debido querer abrazarlo ellos, pero el Señor lo permitió. El Señor fue en su amor, en su misericordia, quería probar a estos siervos. Como muchas veces, hermano, muchas veces queremos tener el discernimiento, el conocimiento, pero todo tiene un momento, amén. Todo va a llegar el momento. A veces estamos velados hasta que nos prueba el Señor, y después a su debido tiempo pues nos va a dar la revelación y el conocimiento. Todo tiene un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Mira, y se decían el uno al otro, escucha esto hermoso. Y es así la palabra de Dios, hermano. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Porque la palabra del Señor dice que es fuego. Es como un martillo que quebranta la piedra. Amén. Y allí estaban estos varones, sentían algo especial. Por eso es que no querían que se vaya este varón. No tenían la revelación de nuestro amado Señor Jesucristo, pero sentían algo que les penetraba, pues, ¿no? Era algo hermoso que recibían, ese conocimiento, esa palabra, esa ciencia, esa revelación de las Escrituras de una manera sorprendente. Y ellos estaban ahí totalmente absortos, pero estaban velados.